¿Qué pasaría si pudieras conocer las profecías antiguas que se han perdido en el tiempo? ¿Qué secretos crees que podrías descubrir? ¿Cómo manejarías esta información? ¿La compartirías con el mundo? ¿O te la quedarías para ti? El conocimiento ancestral de los druidas celtas, los sabios Vedas hindúes, los místicos Hopi y los guerreros Cheyenne ofrecen una visión fascinante y profética del futuro. Desde una profecía que habla sobre el renacer cósmico hasta la profecía de una estrella azul que marcará el comienzo de una nueva era para la humanidad. Estas antiguas predicciones olvidadas podrían cambiar la forma en que vemos nuestro futuro. Acomódate, dale like al video y prepárate para este viaje hacia el pasado, en donde descubriremos cosas sobre el futuro. Yo soy el documentalista y esto es Profecías Perdidas. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Profecías celtas. Hace siglos, los druidas, sabios y chamanes celtas recorrían las verdes colinas de la antigua Europa, buscando la sabiduría de la naturaleza y las voces de sus ancestros. Con sus largas túnicas y varas mágicas en mano, estos guardianes del conocimiento esotérico mantenían una estrecha relación con el mundo espiritual, comunicándose con seres místicos y leyendo los signos y símbolos de su entorno. Existe una profecía druida conocida como el renacer cósmico celta. El renacer cósmico celta es una profecía que se basa en las antiguas creencias y mitos celtas, donde se pronostica un tiempo de grandes cambios y transformación espiritual en la tierra. Los celtas tenían una fuerte conexión con la naturaleza y el mundo espiritual. Creían en la existencia de un otro mundo, un reino paralelo habitado por seres místicos y divinos, como dioses, diosas, hadas y espíritus. Este mundo estaba íntimamente conectado con el nuestro, y se pensaba que ambos influían mutuamente en eventos y cambios importantes. El renacer cósmico celta profetiza que, en un momento crucial de la historia, habrá un cambio radical en la relación entre el mundo físico y el espiritual. Este cambio estaría marcado por el aumento de la conciencia humana y un despertar espiritual colectivo, lo que permitiría a la humanidad comprender y experimentar la realidad de una manera completamente nueva. Este renacimiento espiritual estaría acompañado de una transformación en la relación entre los seres humanos y la naturaleza. La humanidad se volverá más consciente de su impacto en el medio ambiente y tomará medidas para proteger y preservar la tierra. A medida que la conexión entre los humanos y la naturaleza se fortalezca, la sabiduría y la energía de otro mundo se manifestarán de manera más tangible en nuestra realidad. Según la profecía del renacer cósmico celta, este proceso de transformación también implicaría un cambio en la percepción del tiempo. Los celtas veían el tiempo como un ciclo que se repetía, en lugar de ser lineal. Con el renacimiento cósmico, se espera que la humanidad desarrolle una comprensión más profunda de los ciclos naturales y aprenda a vivir en armonía con ellos, lo que permitiría un mayor equilibrio y bienestar en todos los aspectos
ciclos de la vida. Profecías védicas. Los antiguos textos sagrados hindúes, conocidos como Vedas, tratan una amplia variedad de temas, incluyendo la creación del universo, la evolución humana, la cosmología, la vida después de la muerte y la reencarnación. También abordan aspectos más prácticos de la vida, como la medicina, la agricultura y la política. Actualmente, según la tradición hindú, nos encontramos en Kali Yuga, la era más oscura y caótica del ciclo. Durante Kali Yuga, se cree que la humanidad se alejará de la espiritualidad y la justicia, y que experimentará un aumento en la violencia, la corrupción y la decadencia moral. Sin embargo, también se profetiza que al final de Kali Yuga habrá un renacimiento espiritual y el inicio de un nuevo ciclo, comenzando con Satya Yuga. El Kali Yuga, también conocido como la era de la discordia y el caos, es el periodo más oscuro y temible en el ciclo de los yugas. Este tiempo está lleno de degradación moral, violencia y sufrimiento, y presenta un panorama sombrío y aterrador para todos nosotros. En este oscuro y desesperanzador periodo, la compasión y la bondad se evaporan, dejando lugar a la crueldad, la avaricia y el egoísmo. Los valores humanos y la espiritualidad disminuyen, mientras que el materialismo y la corrupción se convierten en las fuerzas dominantes en la sociedad. La justicia y la verdad son sacrificadas en aras del poder y la riqueza, y aquellos que son honestos y puros de corazón sufren a manos de los despiadados y los manipuladores. El paisaje del Kali Yuga está plagado de conflictos y guerras interminables, mientras que la violencia y el derramamiento de sangre se vuelven moneda corriente. Los líderes y gobernantes, en lugar de proteger y guiar a sus pueblos, se convierten en tiranos opresores, que abusan de su poder y explotan a los más vulnerables. La desconfianza y la traición reinan en las relaciones interpersonales, y la unidad familiar y comunitaria se desmorona. A medida que la espiritualidad disminuye, las prácticas religiosas y los rituales se vuelven vacíos y desprovistos de significado, siendo realizados solo por costumbre o por miedo a la maldición y la retribución divina. La conexión entre los seres humanos y Dios se debilita, y los dioses parecen haber abandonado a la humanidad a su suerte. El Satya Yuga, también conocido como la Edad de Oro, se describe en las escrituras hindúes como un periodo de paz, armonía y prosperidad. Durante este tiempo, la humanidad vivirá en un estado de conciencia elevado, en el que las personas serán guiadas por la sabiduría y la comprensión, y se respetarán los valores espirituales y la justicia. Se dice que en el Satya Yuga no habrá violencia ni conflictos, y la gente vivirá en armonía con la naturaleza y los demás seres vivos. La ciencia y la tecnología se utilizarán para el bienestar de todos, y no para la destrucción. Además, las personas estarán conectadas con su espiritualidad y vivirán en paz consigo mismas y con los demás. Aunque se considera que el Satya Yuga es un periodo que aún no ha llegado, la descripción de esta edad de oro nos muestra una visión esperanzadora de un futuro en el que la humanidad vivirá en armonía y respeto mutuo. Profecías Hopi. Los nativos americanos Hopi tienen una serie de profecías que hablan sobre eventos futuros y posibles cataclismos en la Tierra. Estas profecías incluyen la llegada de la estrella azul Kashina, que marcará el comienzo de una nueva era y el fin del actual ciclo de vida en la Tierra. Se dice que la estrella aparecerá en el cielo nocturno,
de un color azul intenso y brillante, iluminando la tierra con su resplandor. La estrella azul Kashina también se describe como un ser sobrenatural con poderes extraordinarios que traerá un mensaje importante a la humanidad. Se cree que la llegada de la estrella azul Kashina marcará el comienzo de una serie de eventos catastróficos y transformadores en la Tierra. Algunas interpretaciones sugieren que habrá terremotos, erupciones volcánicas y cambios climáticos extremos. Sin embargo, también se considera que la llegada de la estrella azul Kashina traerá una oportunidad para la humanidad de transformarse espiritualmente y de encontrar un camino hacia la armonía y el equilibrio con la naturaleza y el cosmos. Otras profecías Hopi. Las profecías del maíz. Según esta profecía, en el futuro habrá una escasez de maíz, que es un alimento muy importante para los Hopi. Se dice que esta escasez se debe a la falta de respeto por la madre tierra y la explotación excesiva de sus recursos. Las profecías del quinto mundo. Los Hopi creen que estamos viviendo en el cuarto mundo, que es un periodo de caos y desequilibrio. Según esta profecía, después de una serie de eventos cataclísmicos, vendrá el quinto mundo, que será un periodo de armonía y equilibrio. Las profecías de los gemelos. Esta profecía habla de dos seres gemelos que aparecerán en la tierra en el momento en que sea necesario para ayudar a la humanidad a encontrar el camino de regreso a la armonía con la naturaleza. Las profecías del rayo azul y el sol rojo. Estas profecías hablan de una época en la que el rayo azul del cielo se unirá con el sol rojo de la tierra, lo que traerá cambios transformadores en la humanidad y en el planeta. Profecías Cheyenne. Los Cheyenne o Cheyenne fueron una tribu nativa americana que habitó las grandes llanuras de América del Norte. La tradición oral de los Cheyenne incluye varias profecías y leyendas que hablan de su historia, su relación con la naturaleza y su destino futuro. Existe una profecía Cheyenne conocida como el fin de la lucha entre el bien y el mal, también conocida como la profecía de la batalla de Greasy Grass. Es una leyenda tradicional de los nativos americanos Cheyenne. Según esta profecía, habría una gran batalla entre dos fuerzas, una que representa el bien y otra que representa el mal. Se dice que la batalla tendría lugar en un lugar llamado Greasy Grass, que se cree que es el mismo lugar donde se libró la batalla de Little Bighorn en 1876, donde los nativos americanos, liderados por el jefe indio Lakota, Caballo Loco, derrotaron a las fuerzas del gobierno estadounidense. La profecía habla del fin de la lucha entre el bien y el mal, y del comienzo de una nueva era de paz y armonía para la humanidad. Según los relatos, los nativos americanos interpretaron la victoria de la batalla de Greasy Grass como una señal de que la profecía se estaba cumpliendo. La profecía Cheyenne del fin de la lucha entre el bien y el mal es una muestra de la rica tradición oral de los nativos americanos y su relación con la naturaleza y la espiritualidad. Aunque la profecía se relaciona con un evento histórico específico, su mensaje de esperanza y paz continúa resonando en la cultura y la espiritualidad de los nativos americanos. Pero, además de la profecía de la batalla de Greasy Grass, los Cheyenne tienen otras profecías y leyendas que hablan de su historia, su relación con la naturaleza y su destino futuro. Algunas de estas profecías son: la profecía del búfalo blanco. Según esta profecía, un día aparecerá un gran búfalo blanco que traerá un mensaje sagrado de los dioses. La profecía habla del respeto por todas las formas de vida y la importancia de la armonía entre los seres humanos y la naturaleza.
La profecía de la gran inundación. Esta profecía habla de una gran inundación que cubrirá la tierra y solo aquellos que estén preparados y sean fieles a las enseñanzas sagradas sobrevivirán. La profecía del sol negro. Según esta profecía, habrá un tiempo en el que el sol desaparecerá y la tierra será cubierta por la oscuridad. Este es un momento de purificación y transformación, en el que los seres humanos deberán buscar la sabiduría y la verdad. La profecía del hombre nuevo. Esta profecía habla de la aparición de un hombre nuevo que tendrá un conocimiento profundo de la naturaleza y un gran poder espiritual. Se dice que este hombre guiará a la humanidad hacia un futuro de paz y armonía. Yo soy el documentalista y esto fue Las Profecías Perdidas. ¿Estás listo para explorar lo desconocido? Conoce criaturas misteriosas e inimaginables en mi nuevo libro, desde entidades míticas hasta leyendas urbanas. Este libro te llevará a un mundo de fantasía y misterio. No te pierdas la oportunidad de descubrir historias únicas e inolvidables. Adquiere la Enciclopedia del Miedo hoy mismo. Yo soy el documentalista, llevándote a través de lo desconocido.